Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Oscar Mauricio Martínez Cardona, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la licenciatura en Matemáticas. En este video voy a presentar una estrategia para estimar la altura de una estructura real, en este caso el Templo San José del municipio de Pácora, utilizando un método indirecto basado en semejanza de triángulos. El objetivo de esta actividad es comprender cómo aplicar relaciones de proporcionalidad en un contexto real, apoyándose en herramientas digitales, en este caso el software de geometría dinámica GeoGebra. Vamos a contextualizar un poco en el problema. No siempre es posible medir directamente la altura de una estructura como un templo. Por esta razón, utilizamos métodos indirectos que nos permiten estimar dicha altura a partir de elementos observables como las sombras proyectadas por el Sol. En este caso, contamos con tres datos. La altura del observador, que es 1.80 metros, la sombra del observador, que es de 0.95 metros, y la sombra del templo, que es de 12.14 metros. A partir de estos datos construiremos un modelo geométrico. Ahora, pues vamos a ingresar al software de geometría dinámica GeoGebra para modelar la situación que tenemos planteada. Primero configuramos el entorno, eliminamos la cuadrícula, ocultamos los ejes. Luego, construimos los puntos base utilizando coordenadas exactas para garantizar la precisión. Este tipo de construcción permite representar el problema de manera matemática y visual. Formamos el polígono que representará el observador o al observador. Ahora agregamos un punto D, que el punto AD representará en este caso la sombra de el templo. Crear la altura del templo, que es desconocida. Aquí el punto clave usamos una variable que es h igual a 23 y después se crea el punto E. Ahora, la herramienta polígono, al formar el polígono ADEA, estamos formando un triángulo semejante al triángulo ABCA. Esta vez el triángulo representa la altura del templo. Entonces el triángulo rojo, altura del templo, triángulo azul, altura de el observador. Hacemos una verificación visual de semejanza dibujando la hipotenusa. Esto muestra la inclinación de los rayos solares. Y comprobamos visualmente que ambos triángulos son rectángulos y comparten la inclinación que representa la misma dirección de los rayos del sol. Ahora lo que acabamos de hacer es crear la razón del triángulo pequeño y procedemos a crear la razón del triángulo grande. Ahora igualamos la proporción y GeoGebra nos resuelve automáticamente. Entonces
agregamos esta fórmula y nos dará que h es más o menos igual a 23. En pantalla podemos observar dos triángulos. El triángulo azul representa al observador. El triángulo rojo representa el templo. Ambos triángulos son rectángulos y comparten la misma inclinación en sus lados, lo que representa los rayos solares. Esto implica que los triángulos son semejantes ya que tienen un ángulo recto y un ángulo igual determinado por el Sol. Por lo tanto, sus lados correspondientes son proporcionales, como lo podemos ver. Ok, ahora, la estrategia consiste en establecer una relación de proporcionalidad entre los lados de los triángulos. Altura del templo sobre sombra del templo es igual a la altura del observador sobre su sombra. Al reemplazar los valores obtenemos que h sobre 12.14, que es la sombra del templo, es igual a 1.80 altura del observador sobre 0.95 longitud de la sombra del observador. Desarrollo de este cálculo. Vamos a resolver la ecuación. H es igual a 1.80 por 12.14 sobre 0.95. Esto nos da como resultado que h es aproximadamente igual a 23 metros. Este valor representa la altura estimada del templo. Como estrategia alternativa, se realizó una estimación visual basada en la proporcionalidad estructural del templo. Durante la observación se identificó que la altura total del templo corresponde aproximadamente a 13 veces la altura del observador. A partir de esta relación se plantea el siguiente cálculo. Altura del templo igual a 13 multiplicado por 1.80 metros, lo que nos da como resultado 23.4 metros. Este método no utiliza la formulación geométrica explícita, sino que se basa en la percepción visual y la comparación de segmentos repetidos. Aunque es una estrategia más intuitiva, permite obtener un valor cercano al cálculo mediante semejanza de triángulos. Sin embargo, su precisión depende en gran medida de la capacidad de estimación del observador, lo que puede pues conllevar a ciertos errores. Al comparar ambos métodos, se observa que los resultados son muy cercanos. El método geométrico nos dio como resultado 23 metros y el método visual nos dio como resultado 23.4 metros. La diferencia es mínima, lo que valida la pertinencia del modelo matemático utilizado. Sin embargo, el método basado en semejanza de triángulos es más riguroso, ya que se fundamenta en principios geométricos que son verificables y reduce la subjetividad. Por otro lado, el método visual puede ser útil en contextos educativos iniciales, ya que facilita la comprensión intuitiva de la proporcionalidad. Esta comparación evidencia la importancia de utilizar múltiples estrategias para abordar un mismo problema. En conclusión, esta actividad permite evidenciar que las matemáticas tienen aplicaciones directas en el entorno real. El uso de semejanza de triángulos facilita la medición de magnitudes inaccesibles, mientras que las herramientas, en este caso GeoGebra, permite modelar y visualizar estos procesos. Además, se refuerzan conceptos como proporcionalidad, medición indirecta y pensamiento geométrico. Finalmente, este tipo de estrategias favorecen el aprendizaje significativo al conectar la teoría
con situaciones reales. Muchas gracias.